Desde este momento, abrimos la bitácora, el registro de las voces, experiencias y personajes de la educación inclusiva. Empezó muy pronto, con 4 o 5 años. El mundo se hizo sombra, los colores extraños. Me dijeron que anduviera a oscuras por la sala y choqué contra el jarrón que me rompió las alas. Me hablaron de un túnel de visión que se va, una pérdida que avanza y que no parará. Y a la enfermedad se le unió la soledad, 15 años y un punto límite de oscuridad total. Me sentí una carga perdida y tan pequeña. Creí que esa era mi única contraseña. Pero alguien que entendía mi mismo caminar me dijo una frase que me hizo despertar. No podrás salir al mundo, no lo intentes así, hasta que no te liberes de la cárcel en ti. Hoy rompo la cárcel. Bienvenidas y bienvenidos a Bitácora, un espacio pensado para compartir historias, experiencias y propuestas que transforman vidas. Les hablamos desde la cabina de INSI Radio en la ciudad de Bogotá y hoy tenemos el gusto de acompañarlos Camilo Garnica y quien les habla Alexandra Celis. Hola Camilo, qué alegría reencontrarnos nuevamente y volver a abrir este espacio de conversación junto a nuestros oyentes. Así es, Alexa, un gusto estar acompañándolos de nuevo en este espacio, abriendo esta bitácora como es habitual semana tras semana y como siempre con grandes invitados e invitadas. Así es, Camilo, cada programa de Bitácora es una oportunidad para acercarnos a historias que inspiran, que movilizan y que nos recuerdan la importancia de construir entornos más inclusivos, solidarios y conscientes frente a la diversidad. Antes de continuar, les recordamos que pueden mantenerse conectados con INSI Radio a través de nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @INSI_radio y en Facebook como emisora INSI. También pueden escucharnos de una manera más sencilla descargando la aplicación móvil en INSI Radio, disponible para Android y iOS, para que nos acompañen desde cualquier lugar. Entrando en materia, hoy queremos hablar de un tema profundamente humano, la forma en que las personas transforman las dificultades en oportunidades para crecer, aprender y acompañar a otros. Vivir con una condición visual progresiva implica enfrentar diversos retos que no solo están relacionados con los cambios en la visión, sino también con procesos emocionales, sociales y personales. En muchos casos, las personas que reciben un diagnóstico de baja visión o ceguera atraviesan momentos de incertidumbre, miedo o incluso soledad, sin saber cómo continuar con sus proyectos de vida. Sin embargo, también existen historias que nos muestran otro camino, el de la resiliencia, el aprendizaje y la construcción de nuevos sentidos para la vida. Historias que nos recuerdan que incluso en medio de las dificultades es posible descubrir nuevas formas de comprender el mundo y construir proyectos con propósito. Precisamente hoy tenemos el gusto de conversar con una joven colombiana que ha decidido convertir su propia experiencia en una herramienta de apoyo para otras personas. Nos acompaña Sofía Ospina Llanos, una joven de 20 años nacida en Cali y actualmente residente en Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Sofía convive con retinosis pigmentaria desde los 6 años y a partir de su experiencia personal ha desarrollado un proyecto de acompañamiento dirigido a personas que viven con baja visión, ceguera total o condiciones visuales progresivas. Desde muy joven descubrió en la escritura una forma poderosa de expresar sus pensamientos, emociones y aprendizajes. Su inclinación por la reflexión y la comunicación de ideas profundas sobre la vida y las relaciones humanas la llevó a transformar sus experiencias personales en mensajes que pudieran acompañar e inspirar a otras personas. De ese proceso interior nacieron sus libros. El primero de ellos, Ver con el corazón, y el segundo, Amar sin asfixiar.
Este libro surge de muchas conversaciones y reflexiones junto a su papá, en las que exploran cómo el amor, cuando se mezcla con el miedo o la preocupación, puede transformarse en sobreprotección. A través de esta obra se busca transmitir un mensaje profundo que implica amar verdaderamente desde la confianza y permitir crecer y aprender a soltar. Durante el último año, Sofía ha tenido la oportunidad de compartir su historia de vida en diferentes espacios y organizaciones vinculadas a la discapacidad visual. El mensaje de Sofía tiene un propósito claro: recordar que la condición visual no define quién es una persona ni limita su capacidad de construir una vida con significado. A través de su iniciativa, también ha promovido acciones solidarias, como la entrega de becas para que las personas con dificultades económicas puedan acceder a su libro y encontrar en él herramientas para resignificar su propio proceso. Sofía, bienvenida a Bitácora en INSI Radio. Es un gusto tenerte con nosotros para conversar sobre tu historia, tus libros y el camino que has construido para acompañar e inspirar a otras personas. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Sofía. Para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestros micrófonos. Y bueno, vamos a comenzar y siempre usualmente buscamos que nuestros oyentes conozcan a nuestros entrevistados desde su humanidad, desde el ser. Cuéntanos, ¿quién es Sofía Ospina Llanos? Bueno, Alexandra, lo que te voy a contar sobre mí es como muy por encima, pero es sobre mí. Digamos que Sofía Ospina Llanos, o sea, yo siempre ha sido una persona que ha sido marcada su vida por desafíos, diría yo, por momentos de dificultad donde toca decidir entre sí o no, o entre esto sí o esto no. ¿A qué me refiero con esto? A que se han venido muchas decisiones difíciles o momentos donde la vida me ha puesto a prueba, y es de ahí de donde nace mi resiliencia. Sí, digamos que la condición visual ha sido parte de mi vida desde pequeña y ha estado ahí presente, pero digamos que cuando era pequeña siempre creía que ese era el motivo de mi ser, y no fue sino hasta ya estar adolescente que entendí que no era eso, que es lo que muchas veces a todos nos pasa, y es entender que no somos eso, sino que somos una condición, no nos define, sino que simplemente es parte de la historia. Yo desde pequeña siempre he cantado, he escrito, me encanta la música, me encanta cocinar, entonces siempre han estado los talentos por ahí, y siempre ha estado desde el colegio, con todos los procesos de vida, el tema de la neuroplasticidad. Hago un énfasis en la neuroplasticidad porque muchas veces es lo que más nos ayuda a personas que tenemos una discapacidad visual. La forma en que nuestros sentidos, cuando uno desaparece o deja de funcionar del todo, se convierte, y eso pasa a otro sentido, y podemos reconocer las cosas que veíamos con la vista, con los otros sentidos como el tacto, el olfato, el oído, etcétera. Entonces, digamos que la música y todo esto siempre ha sido como el motor que me ha sacado de todos esos momentos oscuros, y pues escribir. Uh-huh. Bueno, creo que ya con esta introducción que nos compartes, y debo decirle también a nuestros oyentes que cuando hacíamos un poco la exploración sobre tu vida, pues identificábamos que en efecto eres una persona muy sensible, y quisiéramos remontarnos un poco a la infancia para ahondar un poco más sobre ti, y quisiera que nos contaras precisamente cómo fue ese periodo de tu infancia y cómo descubriste que convivías con retinosis pigmentaria desde tan pequeña. Claro que sí, Alexandra. Digamos que la retinosis pigmentaria desde tan pequeña no tuvo nombre. Primero se empezó a presentar sus síntomas, como muchas veces pasa. Digamos que yo todos los fines de semana solía con mi familia ver películas oscuras, hacer cosas en la oscuridad, y ya empezaban los momentos donde si no veía bien, o sea, los momentos donde estaba todo oscuro, empezaba a chocar con todo, y mi familia me decía, hey, pon cuidado, hey, mira bien, pero no era que yo no quisiera ver, simplemente que no estaba viendo, o sea, no, mis ojos no me estaban permitiendo ver del todo bien. Entonces, debido a eso, pues empezaron a llevarme al médico. Cuando ellos me llevan al médico,
los médicos empiezan a decir lo que muy seguramente siempre dicen, y es, necesita gafas, no tiene nada grave, está creciendo. Y ahí me empiezan a poner las gafas, sí, porque creían que era miopía o cualquier otra de estas enfermedades que son con temas de astigmatismo y todo eso, pero la verdad no era eso. Entonces, pues nadie creía que era otra cosa, sí, como es la retinosis pigmentaria, y debido a eso mi papá lo notó, que los pues, lentes no me estaban ayudando, que seguía todo igual. Entonces ahí él decide llevarme a una clínica de Cali que se llama la Clínica Oftalmológica y ahí me revisan, pero él hace algo muy fuerte y bonito en el consultorio del doctor, y es que al decirle al doctor, el doctor decía lo mismo, no, es que las gafas, no, esto, y él estaba cansado de que nadie le creyera, de que todo el mundo dijera no tiene nada, eso es normal. Entonces él llegó, apagó el interruptor del consultorio y me dijo que caminara hacia él, me gritó fuerte y me dijo, Sofía, ven hacia mí ya. Entonces yo le dije, no, papi, no veo. Y me dijo, no me importa, ven. Cuando yo me acerco hacia él, enfrente de él había una mesa y todo estaba a oscuras porque él había apagado la luz del consultorio. Entonces cuando yo me acerco hacia él, yo voy suponiendo hacia dónde está su voz. Cuando me acerco, enfrente de él había una mesa, encima un jarrón. Cuando me acerco, el jarrón se cae al piso porque era de vidrio, se hace mil pedazos y ahí el doctor se lleva las manos a la cabeza, prende la luz del consultorio y dice, ah, juepucha, sí tiene algo. Y ahí el doctor dice las palabras claves, campo periférico. Entonces ya me hacen los exámenes de campo periférico, de visión nocturna y todo, y definen, perdón, que tengo retinosis pigmentaria. Ujú. Mira qué interesante esa, digamos, esa experiencia inicial que nos comentas y bueno, ahora estás grande y ya puedes como hacer una revisión un poco de qué pasó en ese momento siendo tú tan pequeña, pero ¿qué significó para ti y para tu familia recibir ya ese diagnóstico a esa edad tan temprana? Pues a ver, Alexandra, para mi familia fue muy duro debido a que también mi mamá era un cáncer cerebral, un glioblastoma grado 4, que es uno de los más cánceres más fuertes que hay en estos momentos, y estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces era ella con su enfermedad, que era demasiado fuerte, y yo con mi condición al mismo tiempo. Entonces, para mis papás fue muy fuerte recibir esta noticia. Digamos que mi papá, el día que le dieron el nombre del diagnóstico en el consultorio, él se quedó paralizado, como si le hubiesen apretado un botón de quédate ahí quieto, y se quedó completamente paralizado, no lo podía creer. Y mi mamá, pues digamos que no creía, decía, no, ella con gafas está bien. Digamos que casi que todo el tiempo lo negaba. Ella fue después, empezó a ver que esto sí era algo de verdad con el tiempo y se dio cuenta que ya no era las gafas, sino que ya era algo que sí involucraba otros temas. Y aquí viene un tema bastante importante que tocó a mi familia, y fue el tema de la sobreprotección. Es algo que yo toco en mi segundo libro, porque ellos se volvieron muy limitados conmigo, digamos que no me dejaban hacer nada, todo el tiempo estaban ahí encima de mí. Era bastante complejo la balanza entre la dejo hacer o la dejo caer y que se lastime. Sí, muy interesante lo que nos has venido contando y bueno, en varias ocasiones has mencionado que durante mucho tiempo viviste un proceso de negación frente a tu condición visual. ¿Cómo fue este proceso y qué te ayudó a empezar a reconciliarte con tu realidad? Bueno, Alexandra, digamos que ese proceso que mencionas es un proceso bastante fuerte de contar, porque digamos que en todo mi proceso de vida con la retinosis pigmentaria pasé muchos momentos en el colegio, en mi familia, en el día a día, donde yo no quería saber nada de esta condición, donde yo decía, pues en mi propia cabeza, si pido ayuda es de débiles, si digo no puedo hacer algo, soy una fracasada. Entonces, digamos que esto fue bastante fuerte y no fue sino al empezar a ver que mi papá quería como empezarme a enseñar cómo hacer mis cosas sola, tener la independencia y todo, después de un proceso bastante fuerte de tema de atención medicamental y todo eso,
que yo empecé como a aceptar que, bueno, que esto era parte de mí y estaba ahí, pero también hubo una persona clave en ese proceso de pasar de la negación a otro punto, y fue mi pareja, que actualmente se llama Brian. Él fue el como que al empezar a decirme, hey, ¿qué es la rutinosis? ¿Y qué implica? ¿Qué involucra? ¿Qué síntomas tiene? Etcétera. Que ahí cuando él empezó a interesarse, yo dije, pucha, yo estoy en un momento donde yo nego todo, donde yo no quiero aceptar que esto es parte de mí, que tengo que aprender a vivir con ella en mi día a día. De acuerdo. Y también pues has hablado de ese profundo proceso de reconstrucción personal y familiar. Si te pregunto, bueno, ¿qué tipo de aprendizajes te ha dejado hasta el momento este camino de transformación? ¿Qué me dirías? Diría que aceptar que muchas veces uno no tiene la razón, que muchas veces lo mejor que uno puede hacer es soltar, escuchar y quedarse en un punto donde muchas veces nos cuesta mucho, que es dejar ser. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces uno quiere imponer, uno quiere decir, no, yo lo sé todo, y muchas veces uno no sabe nada. Entonces siento que la mejor parte para uno entender lo que le está pasando, lo que todo, y el aprendizaje que más me dejó fue entender que muchas veces el punto de partida es soltar y escuchar, sea el corazón, sea la mente, sea lo que sea, para poder entender cómo es, qué está pasando, qué pros, qué contra, y poder tomar buenas decisiones y poder hacer las cosas que están bien. Porque muchas veces cuando no hacemos eso es que nos vamos por el camino que no debe de ser. De acuerdo, Sofía. Y mira que en los espacios que hemos compartido aquí en Bitácora con diferentes invitados que han compartido también su historia de vida, también con situaciones muy particulares frente a ese, digamos, a esa experiencia de convivir con estas condiciones, pues nos cuentan en efecto que es un proceso de transformación, es un proceso de aprendizaje y es una oportunidad constante para seguir creciendo como ser humano, ¿no? Y tú mencionabas dentro de esta experiencia tan interesante a personas que han sido fundamentales en tu vida. Mencionabas a tu papá, a tu mamita, a tu pareja. Yo quisiera preguntarte y que le contaras también a nuestros oyentes qué papel ha tenido tu familia, ¿sí? No solamente tu papá, tu mamá, sino también tu familia extensa y esas personas cercanas que han estado junto a ti en este proceso de recuperación y acompañamiento para seguir avanzando hacia ese crecimiento personal. Bueno, Alexandra, digamos que en ese punto han sido la clave. Digamos que, pues, por mencionarlo así por encimita, creo que no es algo que sea muy fácil de mencionar, pero yo lo tengo en mis libros. Hubo un momento en mi vida, a mis 16 años, que yo sentí que yo no quería vivir más, por temas, por cosas que traía el pasado, y sentí que no quería vivir más, y lo hice. Entonces, digamos que en todo ese proceso, ellos han sido los que han estado ahí, los que me han levantado. Digamos que después de ese proceso que te menciono, si no hubiese sido por mi papá, pues hubiese pasado temas complicados con mi bienestar familiar. Y digamos que ellos han sido, por decirlo así, la parte central, como el clic, para poder que todo se diera como se dio y poder que se entendiera. Porque yo creo que si ellos no hubiesen estado en los momentos donde yo estaba tan mal, donde yo me puse en negación, depresión, y todos esos momentos, yo no creo que yo hubiese podido salir adelante, porque ellos fueron mi motor y fueron los que estuvieron ahí apoyándome. Bueno, Sofía, muchas gracias por compartir con nosotros esta parte tan significativa de tu historia y pues claramente escucharte nos permite comprender que detrás de cada proceso de pérdida visual pues también hay un camino profundamente humano, lleno de desafíos, pero también de aprendizajes, de resiliencia y reconstrucción. Hay historias como la tuya que nos recuerdan que aceptar una condición visual pues no es un proceso inmediato, sino un recorrido que implica reconocer emociones, reconstruir la relación con uno mismo y muchas veces también fortalecer
fortalecer, como tú lo mencionas, esos vínculos con quienes nos rodean. En el siguiente segmento de Bitácora vamos a continuar esta conversación para conocer sobre tus libros, cómo surgió también la idea de escribirlos y de qué manera esta iniciativa se ha convertido en una herramienta de acompañamiento y esperanza para muchas personas que viven con baja visión o con ceguera. Así que, queridos oyentes, los invitamos a permanecer conectados con nosotros aquí en INSI Radio. Ya regresamos con más en Bitácora. Es la luz que llevo dentro, que me enseña a andar. Yo no sé, la que yo construí con miedo y ansiedad. Hoy rompo la cárcel y aprendo a moverme en mi oscuridad. No es la luz en tu andar. Y en nuestra bitácora, un personaje. ¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio y en Facebook, @emisoraINSI. www.insi.gov.co/INSI Radio. Descargue la aplicación de INSI Radio. Ah, caray, eso sí me interesa. A través de las tiendas de iOS, Android y Huawei. Eso no me lo esperaba. INSI Radio, la radio incluyente. Ahora sí viene lo chido. Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en INSI Radio. Tengo un día tenaz. Tranquilo, usted está conectado con INSI Radio y aquí la va a pasar muy bien. Somos INSI Radio y tenemos toda la información inclusiva, el deporte, las leyes, cultura, entretenimiento, las historias de vida, los tips de educación, empleabilidad y mucho más. INSI Radio, conectando a Colombia y al mundo con la discapacidad visual. Celebramos la radio. Celebramos que INSI Radio sigue siendo el medio que conecta a Colombia y al mundo con la discapacidad. Este 2026 renovamos nuestra imagen, reafirmándonos como el medio incluyente más grande que habla de discapacidad visual. Somos todos una voz, la voz de la inclusión. Instituto Nacional para Ciegos INSI. Transmitiendo desde el estudio central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio. Desde la escuela y la casa, hacemos Bitácora, las historias de vida de la educación inclusiva. Era una niña de lazos y juegos, pero en sus ojos había 1000 ruegos. No entendíamos el miedo al pasillo, ni por qué el mundo perdía su brillo. Tiene 6 años y un mundo gigante, pero a veces se frena, se siente distante. Ayer tropezó con la sombra en la sala y a nosotros el alma se nos congela y se cala. Preguntamos al cielo con rabia y dolor, ¿por qué en esta casa? ¿Por qué este error? No sabíamos cómo ayudar ni qué hacer, solo verla caer y volver a caer. Y duele la duda en no saber guiar, verla en el recreo intentando encajar. Nosotros llorando su oscuridad y ella buscando su propia verdad. Pensamos que el mundo se le iba a cerrar sin saber que ella nos iba a enseñar. Continuamos en Bitácora.
este espacio de INSI Radio en el que compartimos historias, experiencias e iniciativas que aportan a la construcción de una sociedad más inclusiva. En nuestro primer segmento tuvimos la oportunidad de conocer una parte muy significativa de la historia de Sofía Ospina Llanos. Nos habló sobre su infancia, sobre el momento en que comenzó a convivir con la retinosis pigmentaria y sobre los diferentes desafíos personales y familiares que marcaron su camino. También nos compartió cómo, a través de un proceso profundo de reflexión y reconstrucción personal, logró reconciliarse con su realidad y transformar esas experiencias en una oportunidad para crecer y acompañar a otras personas. Con el paso de los años, Sofía comprendió que su historia no tenía que estar definida únicamente por una condición visual, sino por la manera en que decidiera vivirla. Este proceso personal la llevó a desarrollar una gran capacidad de resiliencia, sensibilidad y reflexión sobre la vida. Aprendió que ver no depende únicamente de los ojos, sino también del corazón, de la intuición y de la capacidad de encontrar sentido, incluso en medio de las dificultades. Ahora en este segundo segmento queremos profundizar en una de las iniciativas más importantes de este proceso, la creación de sus libros, los cuales nacen desde la experiencia personal y que hoy busca orientar, acompañar y brindar esperanza a muchas personas que viven situaciones similares. Sofía, nuevamente gracias por estar con nosotros. Continuamos entonces esta conversación para conocer más sobre tus libros y el impacto que ha tenido en la vida de quienes lo han leído. Comencemos hablando de el libro Ver con el Corazón, una guía definitiva para vivir plenamente con baja visión. ¿Qué elementos aborda? Cuéntanos a quién está dirigido principalmente el libro. Vale, Alexandra. Vuelvo y reitero, muchísimas gracias a ti por la invitación. Digamos que el primer libro, Ver con el Corazón, la guía definitiva para vivir plenamente con baja visión, está dirigido a las personas que tienen una discapacidad y que viven el día a día con esta discapacidad, que a cómo vestirse, a cómo cocinar, a cómo sobrevivir, a cómo estar, a cómo salir, a cómo moverse, todos esos temas que involucran y en especialmente toca los temas de los miedos, la ansiedad, los temas que muchísimas veces casi no saben cómo abordar los psicólogos. Digamos que este primer libro está dirigido a la persona que vive con esa condición, ¿sí? Digamos que este libro nace tanto de mi historia, pero a la vez que va contando mi historia, está entrelazado con herramientas y prácticas que pueden servirle a una persona que vive el día a día con una condición visual, sea cual sea una condición que de baja visión o que tenga ceguera total. Entonces, digamos que este libro está escrito y va siendo contado por medio de una conversación entre amigos, tomando un café entre las manos, y se va contando tanto la historia en los momentos duros, en el momento de la infancia, sí, digamos que más que todo mi historia, pero entrelazado con prácticas como cómo usar el bastón o qué tipos de ayudas hay o que ofrecen temas de estudios y digamos que toca todos estos temas. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Y de hecho quiero contarles a los oyentes que cuando estábamos haciendo los contactos para tener esta maravillosa entrevista con nuestra invitada, ella nos contaba que estaba precisamente en el lanzamiento del segundo libro, Amar sin asfixiar. Cuéntanos cómo nació también esta segunda iniciativa y qué encuentran los lectores en este texto. Bueno, Alexandra, digamos que en Amar sin asfixiar ya tocamos un punto que era el que te decía en las preguntas anteriores del primer segmento, y es el tema de la familia, el tema de la sobreprotección y el tema cómo eso muchas veces limita a las personas que viven con una discapacidad visual. Sí, digamos que este libro toca más que todo a las familias, a los cuidadores, a las personas que están ahí queriendo ayudar, apoyar, pero que muchas veces no saben diferenciar entre qué es ayudar y qué es apoyar. ¿A qué me voy con esto? Que cuando ayudamos queremos hacer todo por la otra persona y no lo dejamos ni respirar. Cuando apoyamos, estamos ahí para la otra persona, pero lo dejamos que él sea lo que sea, que él haga lo que tiene que hacer y si necesita nuestra ayuda, estamos ahí para sostenerlo. Entonces, digamos que este libro toca estas dos diferencias
Y vuelvo y te reitero, toca a la familia y toca que la idea es que ellos aprendan estas dos diferencias y no asfixien. Por eso el libro se llama Amar sin asfixiar, porque muchas veces cuando amamos con sobreprotección estamos asfixiando a la persona que vive ese día a día con una condición y no le estamos dando las herramientas que necesita. Sí, este libro está contado por medio de, nuevamente, una charla entre amigos, tomando un café entre las manos, pero ya más profundo y con una metáfora de las alas de una mariposa que va recorriendo todo el libro. ¿Sí? Hay una frase que quiero dejar y es una frase muy importante que marca el libro y es: cuando amar es soltar. ¿Sí? Y la del primero es: cuando ver no significa ver solamente con los ojos, sino también con el corazón. Entonces, digamos que son esas dos frases que se pueden encontrar en los libros y pues nada, digamos que Amar sin asfixiar nace de eso. Digamos que también nace de todo lo que yo viví con mi familia, todo lo que yo vivía en ellos, y de ese punto nace porque siento que para las familias, los creadores y las personas que están apoyando no hay nada, y si hay, son cosas que de verdad a ellos no les funcionan o no les tocan el corazón. Uh-huh. De acuerdo. Y mira que en estas dos producciones que tú nos compartes, pues se refleja toda esa parte desde lo humano netamente, ¿no? Porque bueno, primero parte de tu experiencia y también, como tú lo mencionabas en el primer segmento, pues también alude un poco a esa experiencia que viven muchas personas con discapacidad frente a ese amor desbordante que pueden tener desde ese núcleo familiar, pero que en algunas ocasiones desde esas pautas de crianza a veces se, digamos, encamina a una sobreprotección, ¿no? Que a veces, si no está bien guiada, pues en efecto pues puede de alguna manera interrumpir ese proceso para que la persona pues sea independiente, sea autónoma y pueda pues llevar una vida plena. En estos dos textos, Sofía, que tú nos estás compartiendo, además de contar desde lo humano esa experiencia y mandas también estos mensajes tan importantes, hay herramientas que tú les brindas a los lectores también para que puedan pues llevar este proceso de la mejor manera. ¿Qué reflexiones o mensajes los lectores pueden encontrar en estos textos? Claro que sí, Alexandra. Digamos que en el segundo libro, Amar sin asfixiar, pueden encontrar temas como cómo sobreproteger sin asfixiar, toda la parte emocional, toda la parte de el rol de los hermanos teniendo un hermano con discapacidad. Pueden encontrar también la parte de muchas veces como una persona con discapacidad sigue amando y sigue teniendo su derecho a tener su pareja y a tener su parte de intimidad, que muchas veces la familia quiere entrar a decidir ahí, pero son partes donde, sin ser groseros, son partes y puertas donde ellos no deben entrar porque le pertenecen solamente a la persona que está viviendo ese proceso, así tenga una discapacidad visual. También pueden encontrar el tema de los miedos, el tema de cómo atravesar las 5 etapas del duelo, que empieza desde la negación hasta la aceptación. Uh-huh. Bueno, muy bien, Sofía, y sabemos también que tu enfoque no ha sido únicamente comercial. De hecho, al inicio les comentábamos a nuestros oyentes que incluso pues has entregado becas para que personas que no pueden adquirir fácilmente el libro pues puedan acceder también a él. ¿Cómo surgió esta iniciativa y cómo te ha ido en este proceso también? Claro que sí, Alexandra. Digamos que este proceso y esta iniciativa se dio gracias a una persona muy importante de Argentina, que la voy a mencionar, se llama Leonardo Flori. Esa persona también tiene retinosis pigmentaria y él llegó a mí por mi primer libro. El primer libro se lo leyó, me lo compró todo y ya luego de esto dijimos entre los dos, pues bueno, miremos a ver qué podemos hacer por otras personas que quieran adquirir los libros pero no tengan la parte económica. Entonces de aquí empezamos con 5 becas primero. Ya luego al siguiente mes hicimos otras 5, un total de 10. Luego al siguiente hicimos otras 5, un total de 15. Y ahorita con este primer libro hicimos 5 otra vez.
No, buenísima esta iniciativa y qué maravilloso que ojalá también otros autores y otras apuestas también imiten estos procesos donde permitimos que personas que usualmente no tienen la posibilidad de acceder a estos textos pues puedan hacerlo, ¿no? Yo quería preguntarte también qué tipo de reacciones o testimonios has recibido de las personas que han leído tus producciones. Claro que sí. Mira que muchas veces los mensajes que recibo son: muchísimas gracias por tu libro, me encantan los videos que subes en YouTube, sube más, son los temas que necesitamos para poder saber cómo afrontar esta condición. Muchas veces antes de escribir el segundo me escribían preguntándome: hola Sofía, leí tu primer libro, me gustaría saber cómo puedo seguir amando a mi pareja a pesar de tener una condición sin que ella se aburra de mí. O me llegaban mensajes donde era cómo puedo tener un hijo o una hija a pesar de tener una condición. Entonces, digamos que todos estos mensajes inspiraron a que yo escribiera tanto el primero como el segundo libro. No, muy interesante. Y bueno, también durante el último año has realizado charlas y encuentros con organizaciones vinculadas con el tema precisamente de la discapacidad visual. Cuéntale a nuestros oyentes cómo han sido esas experiencias de compartir tu historia frente a diferentes públicos. Claro que sí. Antes de tocar ese tema que me estás preguntando, voy a hacer una iniciación, y es que para yo llegar a dar las charlas, primero pues me vinculé con una asociación colombiana, ACORP. Ahí conocí al presidente de la asociación llamado Henry Gio Fuentes, y gracias a él pues tuvimos una conexión muy bonita y empecé pues el tema de las charlas y todo. Primero fue una el 16 de septiembre del año pasado, que fue en Slack para 25 personas con discapacidad visual, que justamente lo estaba haciendo ACORP, y pues fue exactamente eso, contarnos la historia, de dónde nacía el primer libro, qué era el primer libro, el contenido y todo. Ya luego vino otra, que fue en diciembre, el 6 de diciembre del año pasado, en la sala Jorge Luis Borges en Cali, en Cali para 40 personas, y fue muy bonito porque ahí estuvo un doctor bastante importante de Cali con el que en estos momentos estoy esperando su respuesta para ver qué sigue y cómo impulsamos juntos el libro los libros. Y aparte de eso, pues di la charla, les conté mi historia, les conté sobre el libro, porque todavía ahí en ese momento no había lanzado el segundo. Y para cerrar, le hice un homenaje al presidente de la asociación con una canción que creé con mi papá. Pues qué bien que nos cuentas eso, porque nuestros oyentes, tanto al inicio del primer segmento como del segundo segmento, escucharon unas melodías muy, muy bellas. Yo quisiera que tú nos contaras un poco acerca de ellas, porque me imagino que precisamente esa producción musical que tú mencionas también, pues hace parte de esas iniciativas desde lo artístico que has venido compartiendo con el público. Claro que sí, Alexandra. Digamos que la primera canción que te envié, que se llama Hoy rompo la cárcel, habla de mí, de mi historia, con toda la condición y todo, ¿sí? Cómo fue ese proceso desde pequeña hasta ya lograr el momento de aceptación y todo. Se cuenta el momento de resiliencia, todo. Entonces digamos que en eso se hace énfasis la canción. La canción la creé con mi papá, y la letra pues habla completamente de mí. Ya para la segunda canción, que fue la que te envié, que es la que habla del segundo libro, la canción también habla de mí, ¿sí? Habla de mí en tema de cómo era yo con mi familia, tema del colegio, momentos que se basan mucho en lo que tiene el contenido del segundo libro. Y mira que muchos oyentes, estoy segura, dirán, bueno, pero ¿dónde podemos escuchar estas melodías o cómo podemos contactarnos con Sofía? Porque igual nos parece muy interesante su historia. Yo quisiera que le contaras a nuestros oyentes, bueno, cómo se pueden contactar contigo, si tienes algunas redes particulares, si tienes canal de YouTube, bueno, cuéntanos. Claro que sí. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que se llama Amar sin asfixiar, o en mi Facebook,
que hay dos páginas, hay una página y hay un perfil personal que tiene los videos y todo lo que he lanzado del primer libro. La del primer libro la pueden encontrar como Sofía Ospina, y la página del segundo libro la pueden encontrar como Amar sin asfixiar en Facebook. Ay, no, muy interesante, Sofía. Y yo sé que también algunos oyentes dirán, bueno, pero chévere también escribirle o tener un contacto directo a través de WhatsApp o la línea telefónica. Cuéntanos si esos datos también se los podríamos compartir a nuestros oyentes. Claro que sí, Alexandra. Se pueden comunicar conmigo a mi número de celular, que es 317-505-9212, y con muchísimo gusto por ahí podemos ponernos en contacto. Muy bien. ¿Tienes correo electrónico? Claro que sí. Me pueden escribir a sofiaospina2409@gmail.com. Perfecto, maravilloso. Entonces, queridos oyentes, muy, pero muy invitados para que puedan seguir también a nuestra invitada y que puedan también tener ese contacto directo para seguir compartiendo experiencias y, ¿por qué no?, también seguir esos pasos tan importantes que nuestra invitada pues va desarrollando y que con seguridad más adelante pues nos va a seguir trayendo sorpresas muy, muy interesantes. Y bueno, el tiempo de la radio, quiero contarte, Sofía, es muy cortico. Ya casi nos estamos acercando al cierre, pero para cerrar la entrevista queremos invitarte a realizar un ejercicio muy sencillo, pero profundamente significativo para nosotros. Es una dinámica que nos permite conocer en pocos segundos ideas, emociones y valores que surgen de manera espontánea y que hemos denominado 10 por 10, 10 segundos por 10 palabras. La idea es la siguiente. Te vamos a compartir 10 palabras una a una y vas a tener 10 segundos para responder con una sola palabra que asocies de manera inmediata con cada una de ellas. ¿Listo? No se trata de que pienses demasiado, sino de dejarnos llevar por la primera palabra que llegue a tu mente. ¿Estás de acuerdo? Dale una. Listo, entonces vamos a empezar. Retinosis pigmentaria. Libertad. Resiliencia. Valentía. Familia. Amor. Sueño. Desarrollo. Miedo. Frustración. Aprendizaje. Conocimiento. Independencia. Autonomía. Inclusión. Liderazgo. Futuro. Imaginación. Sofía Ospina Llanos. Sueño. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, muy bien. Yo creo que también con este ejercicio conocemos también una parte importante de ti y nuevamente agradecerte muchísimo por acompañarnos, por compartir tu historia. Esperamos que más adelante, porque sabemos que vas a seguirnos dando sorpresas maravillosas, entonces esperamos que claramente más adelante también nos vuelvas a acompañar en nuestros espacios de Bitácora. Para ya comenzar a despedirnos, yo quisiera que le compartieras a todos nuestros oyentes un mensaje, sobre todo a aquellas personas que en este momento están atravesando procesos de pérdida visual o que sienten que su condición las puede limitar a ellas y a sus proyectos de vida. Entonces te dejamos los micrófonos para que te puedas despedir y puedas compartir ese mensaje final. Bueno, a todos los oyentes que me están escuchando, quisiera empezar por decirles que la frase clave para uno desencarcelarse de estas cárceles es salir de esa propia cárcel que creamos mental en nuestra cabeza. Me refiero con esto a que es hora de soltar lo que sienten, es hora de soltar esos miedos y arriesgarse a vivir. Es hora de coger ese bastón, esa ayuda tecnológica, esa asistencia que está ahí para ustedes y quizás no se atreven a usarla por miedo, por temor, por el tema de que, de pronto la uso y me van a criticar la gente que me vea. No, ¿qué importa? Sean ustedes mismos y luchen por sus sueños, hagan lo que quieran, cuando quieran, y si pueden hacerlo ya, háganlo ya. Pero recuerden que una condición visual no nos limita ni nos define, simplemente es parte de la historia
no es toda la historia completa. Uh-huh. Sofía, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Bitácora y por compartir con todos nosotros tu historia, tus aprendizajes y este proyecto que sin duda se ha convertido en una fuente de inspiración y esperanza para muchas personas. De verdad, valoramos profundamente tu disposición para abrir tu corazón y recordarnos, aún en medio de las dificultades, que siempre es posible transformar las experiencias de vida en oportunidades para crecer y, por supuesto, acompañar a otros. A todas las personas que nos escucharon hoy, gracias por estar con nosotros en este espacio de diálogo y reflexión. Desde INSI Radio los invitamos a seguir construyendo desde cada uno de nuestros entornos acciones que contribuyan al goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo entornos más inclusivos, respetuosos y, por supuesto, solidarios. Antes de despedirnos, los y las invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestros canales. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co, seguirnos en la red social X como @INSI_radio y también encontrarnos en Facebook como emisora INSI. Gracias nuevamente por acompañarnos en este nuestro encuentro de Bitácora. Hasta pronto. Ganarle al tiempo con el corazón. Nosotros teníamos miedo a la noche y ella viajaba en su propio coche. A los 6 años nos dio la lección: apresurarse a vivir es la única opción. En Bitácora, los avances, las hipótesis, observaciones, ideas, datos, obstáculos y las historias de vida de la educación inclusiva.